Entonces voy a orar. Muy buen día, nuestro querido Hanul Pumunin, Padre, Madre Celestial, Padres verdaderos. Muy buen día. Muy buen día, hermanos y hermanas. Mundo espiritual absolutamente bueno. Queremos darles las gracias por Hanul Pumunin, por habernos cuidado durante toda la semana. Hoy día es día viernes. Y podemos nuevamente, hoy día, viernes, reunirnos para compartir tu palabra, para reflexionar profundamente sobre algún punto que nos pueda servir para acrecentar más nuestra fe, nuestra comprensión, nuestra relación contigo. Por favor, guíanos siempre, Hanul Pumunin, en sabiduría y en entendimiento. Queremos dirigir nuestra oración a nuestra querida Madre verdadera, quien está cargando sobre sus hombros la responsabilidad de culminar la providencia. Y ella no es joven, tiene 81 años, pronto 82, y necesita pensar en 10.000 años al futuro, 1.000.000 de años al futuro. Por lo tanto, necesita dejar un modelo eterno, incambiable, absoluto, que sirva de guía para las futuras generaciones, Hanul Pumunin. Ella necesita dejar abierto el canal directamente con el mundo espiritual, como ella misma lo mencionó. Quiere que jovencitos, niños ya, comiencen a ser entrenados en la espiritualidad, para que ella, una vez en el mundo espiritual, pueda guiarlos directamente, Hanul Pumunin, en espíritu. Y por favor, entonces oramos para que todas las actividades, todas las metas, los proyectos que nuestra Madre verdadera tiene, se puedan realizar realmente. Querido Hanul Pumunin, oramos también por todos los hermanos y hermanas de nuestro movimiento, por todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por problemas de salud. Por favor, guía a los médicos, guía el proceso médico de cada uno, que también internamente cada hermano y hermana tenga una fuerza interna de cura, de esperanza, de positividad, para que, Padre, con la bendición de la medicina y con nuestra parte de poner un espíritu positivo, podamos siempre estar con salud y salir bien de cualquier tratamiento médico, Hanul Pumunin. Oro también por las relaciones de esposo y esposa, en relación a nuestros hijos e hijas también. Por favor, pon tu mano, pon tu amor, abrázanos con tu amor, con tu energía, para que podamos estar siempre en paz y con esperanza, Hanul Pumunin. Quiero ofrecer esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida Ayun. Ayun. Ahí sí. Bueno, hoy día vamos a entrar en un tema que es muy interesante, muy apasionante profundizarlo, y lo recibí como inspiración anoche, porque con la señora Sachiko participamos de una conferencia muy interesante que dio el profesor Gustavo Giuliano sobre inteligencia emocional. Pero no es sobre la inteligencia emocional lo que vamos a hablar, sino que tocaron un punto de que, o sea, una señora hizo una observación y dijo que el tema que tocó Gustavo era muy interesante y ojalá pudiera llegar a los jóvenes, porque en su región había un alto índice de jóvenes que atentan contra su vida. No vamos a decir de qué se trata específicamente, porque se bloquea el YouTube, si uno dice. Entonces atentan contra su vida y es un índice grande de jóvenes que se va al mundo espiritual por diferentes razones. Entonces, me gustaría tocar un tema que es sobre, ¿cómo lo podríamos llamar? En el día a día, le puse aquí, mientras estaba esperando el mundo, que en el día a día, ¿cuándo somos realmente nosotros los que actuamos, los que pensamos, los que decidimos las cosas?
¿Cuándo somos realmente nosotros mismos? ¿O cuándo estamos siendo influenciados por algún ente espiritual? Entonces vamos a desarrollar aquí un tema para que podamos profundizarlo, ya que cada pensamiento, cada acción, cada emoción que nosotros tenemos, nosotros, independientemente de miembro que no es bendecido, miembro que es bendecido, miembro que es chombó, miembro que alcanzó un alto nivel de espiritualidad, todos por igual, en el momento que pensamos algo, en el momento en que sentimos una emoción, automáticamente atraemos a nuestro entorno la influencia de algún espíritu. Puede ser un alto espíritu, un espíritu medio o un espíritu bajo. Eso es algo que fuimos creados para existir de esa forma. Dios quería que el ser humano fuera un ser absolutamente sensible por todos los ángulos, en todos los espacios de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo externamente. Todo fue hecho para percibir todas las emociones de amor verdadero. Habría sido, en el mundo ideal, emociones que llegarían a nosotros por todos los canales posibles, con amor verdadero. Todo sería amor verdadero. No habría nada que quedara fuera de nuestro alcance en este mundo. Entonces seríamos plenos, entraríamos al mundo espiritual plenos, completamente satisfechos de haber sustraído del mundo físico y de la experiencia en el mundo físico todo lo necesario para ser feliz luego en el mundo espiritual. Si hubiera un aspecto nuestro bloqueado, si fuéramos insensibles en algún área, entonces en el mundo espiritual, cuando nos diéramos cuenta, nosotros estaríamos un poquito tristes y Dios se sentiría triste también porque hubo un aspecto en la vida física que no pudimos captarla profundamente. Entonces somos seres humanos con una capacidad de percepción en todos los sentidos. 360 grados nosotros somos seres sensibles espiritualmente. Somos sensibles a las emociones, somos sensibles al toque, somos sensibles a la música, a lo visual, a lo comestible. Donde usted quiera, cualquier cosa que usted quiera pensar, nosotros fuimos creados para tener sensibilidad y poder ser afectados directa o indirectamente por todas esas cosas. A nivel espiritual, lo mismo. Nosotros en el mundo ideal viviríamos completamente abiertos al mundo espiritual, completamente abiertos. Seríamos un canal completamente abierto a la realidad del mundo espiritual en nuestro día a día. No habría nada que no pudiéramos ver espiritualmente, en este mundo físico, no en el mundo espiritual, en este mundo físico. Nuestros abuelos, nuestros antepasados podrían visitarnos y conversar con nosotros, sentarse en la mesa con nosotros, o podrían también tener acceso a volver a sentir las cosas a través de nuestro cuerpo, también, en el mundo ideal. Ellos podrían entrar y vivir dentro de nosotros en un reino donde no hay espacio. El reino, del punto de vista espiritual, no tiene espacio. Entonces podrían nuestros antepasados, 1000 antepasados, venir un día y estar dentro de nosotros y volver otra vez a experimentar el mundo físico, físicamente, pero en completa armonía, en completa paz, unidad y amor absoluto, todos. Entonces esa influencia está dentro del principio, la influencia del mundo espiritual dentro de nuestros cuerpos, esa comunicación espiritual directa con nosotros está dentro del principio. No es algo que se está violando, no es una ley que se viola. Pero por el hecho de que el ser humano cayó y los espíritus que fueron entrando al mundo espiritual se tornaron corruptos y la influencia que ellos ejercieron y ejercen sobre nosotros es corrupta. Entonces, el fenómeno que fue creado para que se tornara un reino maravilloso de comunicación directa desde el mundo espiritual al mundo físico, teniéndonos a nosotros como el centro de armonía del cosmos, se tornó el centro de desarmonía y se creó entonces un infierno, no solamente en el mundo físico, sino que dentro de nuestra cabeza. Nuestra cabeza, que es como una radio, un receptor que emite una señal, atrae directamente la influencia del mundo espiritual. Y esto que estoy diciendo
No se puede captar simplemente poniéndose a pensar, No, esto requiere una concentración muy aguda en nuestro día a día, querido hermano y hermana. En nuestro día a día tenemos que enfocarnos muy profundamente, muy seriamente, para detectar en qué momento mi mente cambia de un punto para otro y por lo tanto mi emoción cambia también. O puede ser lo contrario, mi emoción cambia y mi mente cambia. Ambas se comunican, la mente y el corazón. Nuestra vida espiritual en la Iglesia de la Unificación es en gran parte esto también. ¿Cómo nosotros podemos detectar, de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra emoción, la frecuencia que emitimos y que torna posible de que espíritus de diferentes niveles, estamos rodeados de espíritus? Yo estoy aquí en un edificio que tiene 27 pisos y aquí hay como 1500, 1600 personas durmiendo, unas abajo de mí y otras arriba de mí. Entonces, si en algún momento mi energía espiritual se expande, ciertamente me contacto con los espíritus de otras personas que están aquí en este lugar y en todas partes. Nunca en este mundo físico vamos a estar separados de la influencia del mundo espiritual. Hay influencia directa, pero solamente tienen acceso a nuestro interior, a nuestra emoción, a nuestra mente, cuando nosotros emitimos un tipo de pensamiento. Ellos no tienen la capacidad de influenciar si no emitimos un tipo de pensamiento que es de acuerdo al pensamiento espiritual de esas personas y se potencia el pensamiento. Por eso lo que se mencionó ayer en la reunión, una señora, de que hay un alto índice de jóvenes que se van al mundo espiritual, que atentan contra su vida. Y curiosamente, los hombres es mayoría, la mayoría son hombres. Entonces, ¿por qué sucede esto? Hay un libro que yo estaba leyendo que se llama 30 años entre los muertos, 30 años entre los muertos, que es un libro de una medium inglesa, muy, muy interesante. Ella menciona sobre la tendencia a este tipo de acciones, influenciada en un 99, 98, 99% por influencia espiritual. Pero esta es una acción violenta sobre uno mismo. Pero hay otros miles y miles de circunstancias donde mi mente genera un tipo de frecuencia, un tipo de pensamiento que atrae igualmente influencia espiritual de acuerdo a ese tipo de pensamiento. Atrae espíritu. Y esto es muy importante para nosotros, queridos hermanos y hermanas, en nuestra iglesia. No crea que por el hecho de que es familia bendecida, familia chombó, o porque va a la sala de oración a hacer su oración especial, estamos libres de esa influencia espiritual. Saliendo de esos momentos, de esos lugares y de esos momentos de fuerte poder espiritual positivo, entramos inmediatamente en un reino, entorno, que es donde estamos la mayoría de las veces, donde somos influenciados por espíritus, directamente, seres espirituales que están agarrados en este mundo físico. ¿Y cuántos son? Deben ser billones, billones y billones de espíritus. Billones y billones de espíritus. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectar esta situación? Fíjense ustedes que Jesús dedicó gran parte de su ministerio a sacar estos espíritus malos. Por ejemplo, en Lucas 4, 31, 37 dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
Fíjense acá el hombre con muchos espíritus malos. En Marcos 5 del 1 al 21 dice, Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos, corrió y se puso de rodillas ante él, delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a gritos, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Ejército, porque somos muchos los espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina, cerca de donde estaba, habían unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús, déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Entonces, este tema era un tema muy serio también. Siempre ha sido un tema serio. Como les dije, el mundo ideal sería un mundo donde nuestros canales espirituales estarían abiertos para una comunicación directa con el mundo espiritual. Pero por la caída terminó siendo algo perjudicial para el ser humano porque este canal quedó abierto espiritualmente y nosotros entramos en una inconsciencia espiritual, nos tornamos inconscientes, adormecidos espiritualmente, pero el canal quedó abierto. Ese canal de comunicación quedó igualmente abierto. Que lo captemos o no, eso depende de cada uno, pero aún así queda abierto y somos susceptibles a la influencia del mundo espiritual con un pequeño pensamiento que tengamos, querido hermano y hermana. Cualquier pequeño pensamiento. Aunque yo tenga un pensamiento escondidito, simple, emite una frecuencia que atrae buenas energías, buenos espíritus o lo contrario. Entonces es un tema que tenemos que cuidar también en nuestra espiritualidad para que podamos nosotros caminar rápidamente al encuentro de Dios, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad, observar este aspecto de nuestra fe, en donde, por eso tenemos nosotros Champion, liberación de espíritu central, ¿no hacemos liberación de espíritu central, justamente por esto. Estamos hablando de lo mismo, solamente que usando la Biblia, pero es lo mismo. Fíjense aquí lo que sucede, y esto es muy, muy interesante, lo que sucede cuando un espíritu inmundo se va. En Lucas 11, 24, 26. El versículo anterior que leímos fue Marcos 5, del 1 al 21, y ahora vamos a leer Lucas del 11 al 24 al 26. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice Jesús, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es decir, cuando nosotros somos capaces de cambiar un hábito, cambiar los pensamientos, entonces este espíritu ya no resuena con nosotros, nos tornamos, pudimos superar un poco más alguna vieja rutina de pensamientos, entonces el espíritu no tiene cómo conectarse con nosotros, se va, pero si luego tengo una recaída del hábito, del mal pensamiento, de lo que usted quiera pensar, el espíritu vuelve otra vez y vuelve con más fuerza, puede volver con más fuerza. Generalmente las recaídas son más fuertes,
porque ha acumulado la energía de la abstinencia. Hay una abstinencia de robar, de hablar mal. Entonces todavía no se creó un hábito permanente, sino que hay todavía una resistencia contra el hábito. Entonces voy acumulando una resistencia, tengo que superar el momento de resistencia hasta que se torne un hábito natural. Pero mientras estoy superando un hábito malo, estoy ejerciendo una resistencia sobre una acción y debo mantenerme por el mayor tiempo posible. En ese momento en que estoy entrenándome y estoy resistente, no estoy cometiendo errores de hablar mal, de tener alguna acción negativa, entonces, si caigo, el espíritu viene con mayor fuerza porque yo mismo voy a ejercer mayor deseo para poder realizar lo que antes estaba tratando de dominar. Entonces las recaídas son terribles. Las recaídas a veces vienen con mayor fuerza. Pero hay que pasar el periodo de abstinencia de lo que sea que esté yo luchando para superar. Para que no vuelva otra vez a ser influenciado y a veces con más fuerza todavía que antes. Entonces, muy importante, querido hermano y hermana, analizar este punto sobre el mundo espiritual. Cuánto el mundo espiritual está siempre a nuestro alrededor, afectándonos e influenciando nuestra vida espiritual. Entonces aquí yo quería reflexionar con ustedes sobre cómo nosotros podemos captar la influencia del mundo espiritual cuando estamos siendo influenciados. ¿Cómo se puede hacer esto? Esto es realmente el camino que nosotros necesitamos desarrollar cada uno de nosotros. Tenemos que tener la capacidad de identificar dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, cuando estamos recibiendo alguna influencia del mundo espiritual. Un día yo estaba participando en una vigilia, señora Sachiko, había una vigilia, entonces estaba en una etapa de oración. Estaban orando y había una persona representativa que estaba orando de una forma muy divertida. Era divertida la forma como estaba orando. Aquí al lado estaba mi esposa y yo estaba escuchando la oración y mi esposa estaba orando. Pero había un deseo dentro de mí de reírme por la oración. Yo me quería reír de la oración, pero no, me estaba aguantando. Pero mire lo que sucedió, me estaba aguantando. Entonces, en una fracción de segundo, me da el deseo de reír, pero no me río, y la risa pasó, la escuché, aparte. Me dieron ganas de reír, pero no me reí, y la risa la escuché aquí, aparte de mí, la risa. Una persona que se rió. Y me di cuenta, ahí pude percibir, esa experiencia que tuve, me ayudó a darme cuenta de que el deseo de reír no venía de mí, venía de una influencia espiritual. Siempre que las influencias espirituales nos hacen ver algo serio, que es una oración, como algo ridículo, siento que es algo ridículo, siento que es algo que me hace reír, que quiebra la seriedad del momento de lo que se está haciendo, adentro de nuestra mente, cuando tenemos ese pensamiento, esto no me gusta, estoy así, cualquier cosa, a veces estamos siendo influenciados. Si nosotros actuamos de cierta forma o queremos actuar de cierta forma, que rompe el mensaje que se está dando, estamos siendo influenciados por el mundo espiritual. El sueño también es algo que nos afecta mucho. Pero ¿cómo podemos detectarlo nosotros? Hay que estar atentos, muy atentos para detectar cualquier variación dentro de nuestra mente. Cualquier variación, cualquier diferencia dentro de nosotros que nos hace actuar diferente. A veces estamos tan acostumbrados, querido hermano y hermana, estamos tan acostumbrados a actuar de esa forma, ¿no? A tener varios pensamientos en el día a día, varias emociones en el día a día, que lo tomamos como algo natural de mí. Yo soy así, soy cambiante, ¿no es verdad? ¿Alguna vez se han dicho así? Yo soy así, soy bipolar, o tengo varios pensamientos en el día a día, ¿no? O fluctúo emocionalmente de varias formas. Eso hay que detectarlo, querido hermano y hermana, porque en esencia nuestra espiritualidad, nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra conciencia original debe ser completamente estable, auténtica, única, pura. No pasa por variaciones, no cambia, es auténtica.
Entonces ese es el criterio, el padrón que nosotros tenemos que identificar dentro de nosotros. El padrón original de mi carácter es siempre tal cual, ahora, tal cual mañana y tal cual de aquí a 20 años. Pero detecto que en el día a día tengo muchos cambio de humor muchas veces durante el día. Emocionalmente también cambio muchas veces de niveles de emoción. A veces estoy bien, a veces estoy irritado, profundamente irritado, y hay una energía que se va acumulando de irritación, enojón. Uno piensa, ese soy yo, ese es mi carácter. Pero volvamos otra vez al punto. El yo original, ese espíritu, la naturaleza original del ser humano, si la he sentido alguna vez, entonces debo tomarla como criterio, ¿no? El yo original es siempre estable, querido hermano y hermana. El yo original, el espíritu, la naturaleza original, la mente original, es en esencia siempre estable, siempre equilibrada. Si no la he encontrado, si no la he percibido en algún momento en mi vida, necesito buscarla para tener un criterio de cuándo estoy siendo diferente a ese criterio, a ese padrón. O si no, siempre usted va a pensar de que es así, ¿no? Yo soy así, mi carácter es así, siempre he sido de esa forma. Si nosotros queremos ir al encuentro de nuestra naturaleza original, ser personas que siempre están pensando positivamente, que están siempre actuando positivamente, que siempre están en un nivel equilibrado emocionalmente, necesito identificar cómo es ese yo, cómo es esa Sachiko, cómo es ese Kenji, cómo es esa Rosemary. De lo contrario, siempre voy a estar siendo influenciado sin darme cuenta y pensando de que yo soy así y en realidad estoy siendo influenciado por malos espíritus o espíritus que están ahí simplemente, aún no causando daño, no están causando daño, pero son causantes tal vez de miedos que yo tenga. Tal vez tengo miedos, tal vez soy una persona que siempre siente miedo por algo o estoy, eh, qué sé yo, algún problema psicológico de cualquier tipo. Hay tantos problemas psicológicos que tenemos, pero al pensar que yo soy así, entonces acepto esa realidad y el mundo espiritual vive con nosotros todos los días. Entonces, todo pensamiento, querido hermano y hermana, todo pensamiento atrae a un nivel espiritual, a un tipo de espíritu. Cada pensamiento y cada emoción indudablemente trae la influencia de algún tipo de ser espiritual a nuestro entorno. Ellos entran en nuestra mente, se incorporan a ese pensamiento que yo tengo y potencian la idea de ese pensamiento. Siempre es así, querido hermano y hermana. Siempre, siempre es así. Cualquier emoción que usted tiene activa un tipo de magnetismo espiritual y los espíritus, sin tener tiempo y espacio, de forma automática son atraídos hacia esa antena. En el mundo espiritual no necesita el espíritu estar viendo dónde están las personas que son como yo para acercarme. En este libro, 30 años entre los muertos, la señora Winkler, que era abierta espiritualmente, dice que los espíritus a veces, hasta de forma inconsciente, son atraídas por el magnetismo de las personas en la Tierra, de estos espíritus que quedan vagando en el mundo físico. Dice que automáticamente ellos mismos confiesan que no tuvieron ni la menor idea de cómo de repente estaban dentro de otra persona que ellos desconocían. Automáticamente. Nosotros somos un canal que emite un tipo de pensamiento, un tipo de frecuencia que atrae automáticamente el espíritu de acuerdo a ese pensamiento. Si tenemos buenos hábitos, nosotros nos esforzamos para poder tener buenos hábitos, buenos pensamientos, disciplina, nos esforzamos para disciplinar nuestra vida, para que podamos tener orden en nuestra mente, en nuestro interior. Sería como ese versículo que Jesús mencionó, donde el espíritu sale y después cuando vuelve ve la casa limpia, pero no puede entrar. Si un espíritu vuelve donde estaba antes para ver si puede entrar, tiene que haber una condición para que él entre. Si no hay una condición, si yo me mantengo dentro de la disciplina, si yo estoy siempre cuidando lo que pienso, lo que hago,
mantengo mi casa interior limpia, bien aseada, los espíritus no pueden entrar. Eso es algo que no se puede hacer. Solamente un espíritu puede influenciar nuestro día a día cuando nosotros le permitimos que entre con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Si nosotros tenemos pensamientos elevados, nos esforzamos para tener pensamientos elevados, entonces solo vamos a atraer espíritus elevados. Y ellos nos van a ayudar a continuar en nuestro proceso de crecimiento espiritual. Eso es lo que hacemos nosotros en las oraciones en el Chong Ching Won, de poder tener la buena influencia de nuestros antepasados. Entonces hay un libro de un medium que se llama Philip, con su esposa Petra. Ellos escribieron dos libros muy interesantes sobre todos los fenómenos del mundo espiritual en Chompion. Él es un miembro antiguo de nuestra iglesia y él hizo varios viajes al mundo espiritual. Una vez que su esposa se fue al mundo espiritual, ella cuando su esposa Petra, cuando estaba haciendo los 50 días o 100 días, no recuerdo exactamente, de purificación, porque aún siendo bendecida, todos nosotros tenemos que volver nosotros tenemos que hacer un seminario de purificación en el mundo espiritual. Entonces él, como era espiritual, él se desdoblaba espiritualmente y podía ver el proceso de su esposa, cómo se estaba limpiando en el mundo espiritual. Y ella estaba rodeada de ángeles en un salón, y los ángeles estaban ayudándole a Petra a sacar espíritus de dentro de su propio espíritu. Aún hay espíritus dentro de nuestro propio espíritu en el mundo espiritual. Y cuando ella lo estaba haciendo, con mucha pasión estaba sacando estos espíritus que estaban dentro de ella, salían como gotas de aceite. Bueno, eso es una representación simbólica, creo yo. Debe ser mucho más impactante ver todo ese fenómeno. Pero colocado en palabras para que lo entendamos, era como gotas de aceite que salían y se tornaban personas espirituales que iban caminando, saliendo de Petra y caminando por un lugar para hacer ellos también liberación en el mundo espiritual. Pero lo interesante aquí, querido hermano y hermana, lo que dijo Petra. La señora Petra dijo: por primera vez sé quién soy. Por primera vez ella pudo identificar su naturaleza original. Por primera vez. Entonces nosotros, como hermanos y hermanas que están en este plano físico, en este mundo físico, nunca podemos nosotros estar satisfechos con pensar yo soy así, me conozco profundamente. Porque no sabemos realmente lo que es todavía descubrir nuestra naturaleza original. ¿Quién soy yo realmente? Eso es nuestro desafío en este mundo físico, poder ir limpiando cada vez más nuestra mente, nuestro corazón, para que espíritus que son malos no nos influencien con sus malas costumbres, no nos ayuden a potenciar nuestros malos pensamientos y malas costumbres, tornándonos peores, sino que podamos ir liberándonos hasta llegar a conocer realmente nuestra naturaleza original. La mayoría no se conoce originalmente. Rosemary, la mayoría no se conoce, no nos conocemos, no sabemos lo que somos en esencia todavía. Somos un atado de muchos pensamientos confusos, muchas emociones confusas dentro de nosotros. En el día a día pasamos por muchos procesos, periodos de ansiedad, de depresión, de tristeza, alegría de repente. Estamos siempre fluctuando en medio de todas estas emociones. ¿Cuántas de todas esas tendencias emocionales que tenemos está siendo influenciado por el mundo espiritual? Ese es nuestro trabajo, descubrir. Estamos en eso ahora y se ha abierto una tremenda posibilidad de descubrir eso, desenmarañar esa parte de la espiritualidad en nuestra iglesia a través de las liberaciones y bendiciones de antepasado. A propósito, el día 15 viene el reverendo Kim que cuida la parte aquí en América Latina de los seminarios de liberación y bendición, viene con David Pereira para realizar acá un seminario de educación como lo hicimos antes, las otras veces. Entonces aprovecho de mencionar eso. Entonces cuando uno va a estos lugares de alta espiritualidad, es una oportunidad que uno tiene para ir limpiando esa influencia espiritual, querido hermano y hermana. No es una obligación que hay que hacer porque hay que ayudar a la iglesia para participar. No, es para ti.
Participar de los seminarios de liberación y bendición de antepasado y todo esto es para ti mismo, es para nosotros. Yo soy el que estoy siendo beneficiado de toda esta movilización espiritual para que cada día, cada momento que pase en este mundo físico esté más y más libre del mundo espiritual malo. Aunque yo sea familia bendecida, aunque yo sea familia Chombó, aunque yo sea primera generación, segunda generación, todos son susceptibles a la influencia del mundo espiritual malo, si tiene malos pensamientos. Entonces, en este libro del hermano Philip, con Petra, Philip dice que a pesar de que él espiritualmente observó la realidad de algunas familias bendecidas y le hacían consulta, creo que ahora no hace eso, pero en el libro aparece algunas consultas, y le preguntaban por qué todavía hay problemas, a pesar de que son familias bendecidas, liberaron los antepasados, por qué todavía hay problemas entre esposo y esposa. Entonces él hace unos dibujos donde muestra que, por ejemplo, un esposo o una esposa todavía guarda resentimiento adentro, todavía tiene el esposo o la esposa algún tipo de pensamiento que permite que espíritus la influencien. Entonces ella hace una persona rodeada de espíritus negros alrededor y dentro, y un poco más afuera están los espíritus absolutamente buenos que no pueden influenciarla positivamente. Están limitados por esa barrera espiritual de la propia persona. La persona tiene que hacer su propio esfuerzo para poder liberarse internamente de sus pensamientos negativos, para que permita que el mundo espiritual bueno pueda entrar en ella. Tienen que entrar en ella. Entrar en nuestros cuerpos, como dije al principio, no es algo antinatural, no es algo fuera del principio, fuimos creados así, para ser como un receptor donde los espíritus buenos podrían actuar a través de nosotros. Pero el hermano Philip hace estos diseños y muestra cómo el esposo o la esposa, quien sea, crea una barrera debido a sus propios pensamientos y atrae espíritus malos que no permiten que la bendición y la tremenda ayuda que significa tener espíritus absolutamente buenos puedan ayudarla o ayudarlo. Especialmente los que han liberado antepasados, tenemos, por lo tanto, una tremenda bendición de contar con esas personas espirituales que pueden ayudarnos siempre y cuando nosotros creemos la condición interna. Hay una ley universal que el mundo espiritual no puede interferir directamente, ni Dios puede interferir directamente en nuestra mente. Solamente cuando yo creo la condición y el nivel de pensamiento positivo, juntos podemos entonces potenciar ese pensamiento positivo y siempre mi voluntad es la que va marcando el paso, pero estoy siendo reforzado por atrás por estos antepasados que me están ayudando cada vez más. No toman el control, ellos no toman el control, pero puedo sentir la asistencia, el apoyo, la energía que se produce para que yo tenga cada vez más fuerza de ir cambiando. Un mal hábito, por ejemplo. Si he alcanzado el nivel 10, pero si en el nivel 10 vuelvo a tener un pensamiento negativo, inmediatamente a la velocidad de la luz, hay influencia de espíritus malos. Eso no hay tiempo y espacio en el mundo espiritual. Y ellos tienen que retroceder. Entonces somos el centro de todo esto y comandamos la influencia del mundo espiritual de acuerdo a el más micropensamiento, podemos llamarlo así, micropensamiento, un micropensamiento del tamaño de una molécula, porque uno puede pensar, son pensamientos chiquititos lo que tengo. No importa. Si usted tiene un pensamiento del tamaño de una célula o de un átomo, para el mundo espiritual no hay diferencia. Se produce una proyección magnética de ese nivel y los espíritus entran a la velocidad de la luz. Ya estoy siendo influenciado de a poquito, comienzo a sentir más fuerza, más deseo, más tentación, más energía, hasta que en algún momento efectúo la mala acción, más adelante. Si yo no quiero mirar eso como una realidad, hermano y hermana, voy a estar caminando entre cuchillos, a pie pelado, porque estoy rodeado de esta influencia, querido hermano y hermana.
Es una realidad absoluta en nuestra vida que en cualquier lugar donde vaya hay influencias espirituales. Vean ustedes, cuando salen de su casa, esto yo lo puedo experimentar porque la mayoría de las veces estoy solo, y estando solo yo puedo generar un ambiente adecuado a lo que yo pienso acá, y no hay nadie que me influencia directamente. Pero entro en el ascensor y ya soy absorbido por las personas que están ahí, por la música que ponen dentro del ascensor, por lo que van hablando. Si no tengo conciencia y autocontrol, soy absorbido de nuevo en el ambiente, ya comenzando en el ascensor, ya comenzando en el pasillo, por las músicas que se escuchan, ya soy influenciado directamente. Si no estoy en un proceso de observarme absolutamente en el más mínimo detalle, cómo mi cuerpo reacciona a los ambientes y a todas estas cosas que me afectan, entonces no voy a entender qué tengo que hacer para poder cambiar, querido hermano y hermana. Esta es una parte que implica mi responsabilidad humana. Dios está con todo lo que hemos hablado tratando de ayudarnos, pero hay una responsabilidad humana que yo tengo que poner también, que es mi autoobservación, autochequeo. Cuando usted, imagínese, cuando usted va a un shopping, miles de personas caminando, todas están ejerciendo una influencia espiritual colectiva, comprando, frenéticamente comprando, caminando. Entonces uno entra en el ambiente y está haciendo lo mismo. Imagínense en un festival de música, de estas más pesadas, ¿no? Son más, la energía más densa. Usted entra, si no tiene fuerza, entra y entra en el ambiente. Y es absorbido por el ambiente y entra en esa masa colectiva, en esa energía colectiva. Y así el mundo va andando. Y las individualidades se van perdiendo, se van absorbiendo, y en esa masa de energía colectiva unificada, negativa, que nos raptan, es donde nosotros podemos ser llenos de influencia mala, y finalmente traemos esto a nuestra casa y traemos toda esta energía que son influencia espiritual, a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, espiritualmente cargado, y terminamos cometiendo pecado. O si no físicamente, a nivel mental, arrastramos diferentes tipos de pensamiento. Esto lo quería compartir porque es para mí muy serio chequear internamente mi espiritualidad, mi personalidad, chequear realmente cómo me comporto, y voy analizando bien cada pensamiento. Por ejemplo, un día tenía un pensamiento muy negativo, pero ya estoy sintiendo cada vez, estoy entendiendo el proceso de cómo se va generando la condición. Estoy casi dándome cuenta en qué momento entra en mi mente ese mal pensamiento, casi como si escuchara una gota de agua. Ahora ya entró este mal pensamiento. Y se anida en algún lugar del inconsciente, queda anidado, señor Wolf, en algún lugar. Uno puede decir, no lo voy a tomar en cuenta, quedó aquí grabado, en algún lugar, es acumulativo. Si vuelve otra vez otro pensamiento, lo escucho, pero se suma al otro. La mente tiene la capacidad de procesar espiritualmente cada pensamiento de acuerdo a lo que estoy pensando, y lo va acumulando en su respectivo espacio, a nivel espiritual. Llega un momento en que, si durante el día se ha estado con ese pensamiento y he acumulado una cierta cantidad de pensamiento de lo que haya sido, cuando esté relajado va a venir. Generalmente en la noche es cuando la mente hace una limpieza cerebral de lo que se ha hecho en el día, y generalmente ahí puede brotar todo junto, lo que ha sido más fuerte, y va a ejercer una cierta influencia fuerte en nosotros. Si consigo dominar ese pensamiento y me voy a dormir, es acumulativa. Al otro día va a continuar este proceso, acumulándose. ¿Cómo se limpia entonces si he tenido esa influencia espiritual? Con disciplina hasta que se mantiene por un cierto periodo de tiempo y después se disuelve. Y luego entra otro tipo de pensamiento, ojalá mejor. Pero generalmente
nosotros sucumbimos, al primer día sucumbimos al pensamiento que acumulé en mi inconsciente. Ese es un punto, querido hermano y hermana. Si uno no presta atención en estas cosas, es muy difícil entonces desarrollar nuestra espiritualidad. Es muy difícil si nosotros no percibimos cómo es el proceso de nuestros pensamientos, cómo se va generando un hábito malo, un pensamiento malo. ¿Cuál es el proceso? Hay que entender el proceso, ¿no? Si usted quiere estudiar mecánico, necesita estudiar ingeniería mecánica. La ingeniería necesita saber cómo se originan las cosas para saber dónde está el problema después. O cómo perfeccionar cierto sistema. Hay que saber todos los espacios, todos los movimientos, todos los procesos que se generan. Y nosotros somos seres complejos. Somos seres complejos. Nuestra estructura es muy compleja, dividida en emoción, intelecto, voluntad. La propia emoción tiene un montón de otros subniveles emocionales. La voluntad tiene otros subniveles. El amor también tiene, el amor es más homogéneo, el amor. Entonces un día, manteniendo este patrón de pensamiento que me estaba influenciando, escuché al lado mío, al lado derecho, escuché a alguien que me decía: tú tienes capacidad, Javier, de dominar. Yo dije mi propia conciencia, pero es casi escuchar y ver la forma, casi. No se ve, pero casi es ver la forma de una persona. Era un hombre. Era yo mismo, mi propia mente original, que ya porque le estoy prestando atención seriamente a este punto. En la medida que uno se pone serio y le presta atención, va cada vez detectando las cosas más profundamente. ¿Sucede así o no? Cuando uno estudia música, cuando uno no estudia música y escucha música, escucha un montón de sonido bonito, ¿verdad? Junto. Pero cuando usted estudia música, se da cuenta que en la música hay matemática, hay un mensaje. La persona que escribió la música la escribió de acuerdo a un contexto. Las 4 estaciones, por ejemplo, cuando uno escucha las 4 estaciones. Las 4 estaciones es una historia que va contando a través de la música. Imitando la lluvia, imitando los hombres que van a cazar, después imitando el verano, el sonido del verano, la salida del sol. Y eso si uno no lo estudia, uno no sabe qué significa, pero siempre hay un trasfondo en todo. ¿Por qué son 6 las cuerdas de la guitarra? Todo tiene un sentido científico. Nuestra mente es igual de compleja, querido hermano y hermana. Y si no le presto atención, si no me profundizo en su proceso para poder ser alguien que puede blindarse, ¿no? y no ser impregnado con la influencia del mundo espiritual malo, necesito prestar atención en eso. ¿Cómo estoy funcionando mentalmente? Cada vez que me irrito, cada vez que me enojo, cada vez que actúo de una forma, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Necesito identificar quién es el verdadero yo, como la hermana Petra, de este esposo de Philip, que cuando hizo su liberación en el mundo espiritual, por fin ella brilló con su propia luz. Algunas veces nosotros podemos llegar a ese nivel cuando hacemos un lindo seminario y nos elevamos espiritualmente, podemos entrar en un estado de profunda paz interior. Entonces por ahí va nuestro verdadero yo. El verdadero yo de cada uno de nosotros vive en un lugar donde no hay influencia de nada malo, porque nada lo puede tocar en esencia. Pero hay que verlo un poquito y traerlo al día a día como la referencia de lo que yo soy. Yo soy, en el fondo, un ser que no necesita estar enojado nunca. No necesita estar triste, porque en ese espacio, en ese nivel de elevada espiritualidad, en ese nivel de la mente original, no hay nada que lo toque y lo influencie, en realidad. Entonces voy tomando ese modelo y luego puedo observar cuánto en este terreno, en este ambiente normal del día a día, cuántas veces voy cambiando en mi carácter. E ir detectando qué activa ese carácter. Porque el tipo de pensamiento que yo tenga inicial atrae, como dije, espíritus que van a influenciar, se sienten identificados, independientemente de si usted es chombó, de si usted es segunda generación, tercera generación. El pensamiento es
la puerta de entrada para la influencia del mundo espiritual. Aún siendo Chombo, hemos cometido errores graves también. Así que no es garantía de usted estar totalmente protegido alcanzando estos niveles de reconocimiento. Porque lo que va a mandar es dónde está su pensamiento. La Biblia dice, allí donde está tu pensamiento está también tu corazón. Ambas trabajan juntas. Y eso va a determinar la influencia espiritual que voy a tener en el día a día. Entonces, escuchar la voz de la conciencia. La voz de la conciencia es esa voz que nos va a indicar si lo que estoy haciendo es bueno o malo, pero la voz de la conciencia puede sumarse también a el apoyo del mundo espiritual. Hunjinin, Jesús, Dios, Demonin, buenos espíritus que nos están hablando, pero si yo no estoy prestando atención en algo, es como si no existiera, querido hermano y hermana. Si yo no presto atención en algo, para mí no existe eso. Si yo no considero la mente original, la conciencia, como una voz que siempre me está advirtiendo, si yo no le presto atención en los momentos en que la conciencia se activa, porque me he acostumbrado a vivir como vivo, no la voy a escuchar. A pesar de que está parloteando la conciencia, está diciéndonos, advirtiéndonos de no hacer esto o hacer aquello. Pero si no le presto atención, no va a existir. Cuando algo no se observa, no se presta atención, no existe para esa persona. Y esa es una parte de nuestra espiritualidad en la iglesia que está enfocada totalmente en mi responsabilidad, en mi responsabilidad, investigando realmente el proceso a través del cual me muevo en el día a día, con mis pensamientos, con mis emociones, ir detectando exactamente dónde se activa esta mala emoción, en qué momento, qué miedo o qué situación es la que activa esto. Como les dije, un pequeño pensamiento, una pequeña emoción ya es una puerta abierta para la influencia del mundo espiritual. Un pequeño pensamiento, una pequeña emoción activa el circuito para que la mente se abra hacia la influencia de el espíritu correspondiente a ese pensamiento. Y estamos llenos por todas partes. Llenos. Alguien puede decir, yo soy familia bendecida, pero si sucede lo que dijo Jesús, si tú miras a una mujer para codiciarla, entonces ese pensamiento no es bendecido. Ese pensamiento ya es caído y corresponde a ese nivel de espíritu que están pensando en eso. Entonces el título de familia bendecida, segunda, no tiene nada que ver, no sirve de nada. Si el pensamiento adentro está contaminado, entonces vienen espíritus que se anclan, entran perfectamente en ese nivel de pensamiento. Entonces requiere que tengamos mucha disciplina, querido hermano y hermana, seriedad. Seriedad siempre, como si estuviéramos nosotros grabándonos atrás de nosotros mismos, un tercer ojo. Verse a sí mismo es un entrenamiento muy precioso que nosotros podemos desarrollar. Verme a mí mismo, mi comportamiento en el día a día. Verme indiscriminadamente, verme honestamente en todo lo que yo hago en el día a día. No estar siempre completamente absorbido en lo que hago emocionalmente y me pierdo en esas emociones, en esos entendimientos, en esas cosas, sino que estar siempre por atrás observándome. Imagínense qué interesante sería. Chequeando. ¿Por qué dije esto? ¿Quién lo dijo realmente? ¿Por qué tuve que reaccionar de esa forma? ¿Quién reaccionó? ¿Cuál fue la motivación que me hizo responder de esa forma a esa persona? Y voy detectando que hay orgullo dentro de mí, hay gatillos que activan cada cosa que hago. Y ahí, como un buen ingeniero espiritual, voy detectando las anomalías, voy cerrando las puertas que no son buenas y que permiten que esa acción, ese pensamiento se potencie con la influencia espiritual, y voy chequeando, querido hermano y hermana, si esto no es solamente romántico, una espiritualidad romántica. Entro en el Chongqing y románticamente me encuentro con Dios y después son todos flores. Salgo y voy a mi casa y todo es flores, maravilla. No, cuando usted vuelve a su casa, vuelve a los mismos patrones, otra vez, de conducta.
vuelve a lo mismo. Entonces desesperadamente quiere que rápido venga el momento para entrar otra vez en el Chongqing-won, para estar ahí. Y cuando sale del Chongqing-won, vuelve otra vez a los patrones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar seriamente todo lo que sucede en nuestra vida con honestidad? Ir trabajando internamente cada punto, hasta el más pequeño, hasta el más insignificante, es causa de influencia de malos espíritus en mi carácter. Entonces así vamos realmente también haciendo nuestra parte, querido hermano y hermana. Dios está haciendo su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Dios nos puede dar sabiduría. Por favor, Hanul Pumonin, danos sabiduría y fuerza espiritual para poder tener voluntad propia y dominar cada aspecto de mi personalidad y poder así superarme. Queridos hermanos y hermanas, ahí tenemos un minuto si alguien quiere. Habían otros puntos, pero lo vamos a dejar para después. ¿Alguien quiere compartir algo último? Una reflexión de un minuto. ¿Alguien se anima? ¿No? Señora Sachiko, ¿no? No. Bueno, entonces le vamos a pedir a la señora Sachiko si puede hacer una oración, por favor. Y ahí terminamos. Gracias. Voy a orar. Hanul Pumonim, Champumonim, muchas gracias. Esta ocasión de mundo que realmente nosotros estamos aprendiendo cada día de relación del mundo espiritual. Realmente interesante que cada uno de nosotros cómo sentir relación con el mundo espiritual. Nosotros sabemos que siempre Dios es Dios y los padres verdaderos están enseñando a nosotros para crecer, para entender cómo importante la vida de cada una de nosotros. Nosotros cuando tenemos principio divino entendemos cómo vivir, cómo entender, separar de malos espíritus. Pero gente cuando no tiene puede dominar este espíritu. Por eso nosotros siempre queremos estudiar, entender cómo vivir este momento también en el mundo espiritual y mundo físico. Ahora nosotros entendemos, todo el mundo tiene muchos problemas, guerra y de vida de cada una de nosotros también. Gente, esta responsabilidad de ayudar a cada país presente de Estados Unidos, Corea, Japón, todos países. Por eso nosotros queremos entender primero cada una de nosotros, también nosotros sabemos que oración siempre escucha el mundo espiritual. Muchas gracias. Esta ocasión de fondo que realmente agradecemos a Presidente Javier. Gracias otra vez nuevamente. Hola, mi nombre es Sachiko Blanch, una familia bendecida central. Ayu. Ayu. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Estén muy bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias, muy buen día. Nos vemos el domingo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, Li Wei. Hola, Li Wei. Chao, chao. Hola a todos.